primer suspiro, la vida nos presenta un enigma. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hay un sentido inherente a este viaje que llamamos existencia? ¿O lo creamos nosotros mismos a través de nuestras experiencias, decisiones y relaciones? Un suspiro, un grito y de pronto la existencia. Un nuevo ser emerge al mundo con un potencial infinito y un futuro incierto. ¿Cuál es el propósito de esta llegada? ¿Un designio divino, un accidente cósmico o el resultado inevitable de procesos biológicos? Desde el primer instante, la vida se presenta como un misterio, una interrogante sin respuesta fácil. Los años pasan, un torbellino de experiencias que moldean la personalidad, la visión del mundo y la concepción del propio ser. La infancia, con su inocencia y asombro, la adolescencia, con sus dudas y rebeldías, la adultez, con sus responsabilidades y ambiciones. Cada etapa, un aprendizaje, un desafío, una oportunidad para crecer, para comprender, para definir el propio camino. ¿Qué buscamos en este viaje? La felicidad, el poder, el conocimiento, el amor. ¿O acaso se trata de algo más profundo, más trascendente? La muerte, inevitable e impredecible, se cierne como una sombra en el horizonte. ¿Es el fin de todo, el aniquilamiento absoluto o una transición hacia otra dimensión? ¿Qué sucede con la conciencia, con la identidad, con el alma? Las preguntas se multiplican, sin respuestas concluyentes, alimentando la reflexión y la especulación. El misterio persiste, desafiando nuestra comprensión, invitándonos a explorar las profundidades de la existencia. La respuesta, quizás, reside en la búsqueda misma, en el proceso de cuestionamiento, en la aceptación de la incertidumbre y en la celebración de la efímera y maravillosa aventura de estar vivos. A continuación te contaré una historia titulada El sentido de la vida en este mundo. El aire se sentía denso, pesado, como una losa sobre mi pecho. Miré mis manos, arrugadas y marcadas por el tiempo, por el trabajo, por la lucha. La muerte, antes una abstracción lejana, se había convertido en una compañera inseparable. No una presencia física, sino una sombra alargada que se proyectaba sobre cada amanecer, cada sonrisa, cada abrazo. La veía en el espejo, en las arrugas profundas que surcaban su rostro, en la dificultad para respirar profundamente, en la fatiga que lo embargaba incluso después del descanso. Era un recordatorio constante, un tic-tac implacable del reloj biológico. No era un miedo a la muerte en sí misma, sino un miedo a lo incompleto, a la sensación de que no había hecho todo lo que quería, de que había dejado cosas pendientes, palabras sin decir, abrazos sin dar. La muerte se había convertido en un juez implacable, evaluando su vida, sus acciones, sus decisiones. Cada recuerdo, cada arrepentimiento, se agolpaban en su mente, intensificando la sensación de urgencia, de tiempo perdido. La muerte, en su cercanía, le había enseñado a valorar cada instante, cada respiro, cada sonrisa, con una intensidad que antes no conocía. La muerte, paradójicamente, le había enseñado a vivir. Había aprendido a apreciar la vida, no como una carrera contra el tiempo, sino como un baile lento y delicado, un vals con la muerte como compañera silenciosa, pero respetuosa. Recordé a mi abuela, sus manos aún más arrugadas que las mías, sus ojos llenos de una sabiduría que solo la experiencia puede otorgar. Ella siempre decía que el sentido de la vida no era una respuesta, sino un camino largo, lleno de baches, de subidas y bajadas, de alegrías y desilusiones. Un camino que se recorría con amor, con perseverancia, con la convicción de que cada paso, por pequeño que fuera, tenía un significado. ¿Y cuál era mi camino? Había trabajado duro, había amado con pasión,
Había perdido y había ganado. Había construido una familia, había visto crecer a mis hijos, había experimentado la alegría inmensa de ser abuelo, pero también había conocido la traición, la enfermedad, la pérdida. Había luchado contra la adversidad, contra la injusticia, contra la propia desesperación. Era eso el sentido de mi vida, el simple hecho de haber existido, de haber luchado, de haber amado. La respuesta, como siempre, se escapaba, pero en ese instante, en la penumbra de mi final, vi algo más allá del dolor, más allá del vacío. Vi la luz en los ojos de mis nietos, la sonrisa de mi esposa, el recuerdo imborrable de momentos compartidos. Vi la huella que había dejado en el mundo, una huella pequeña, quizás, pero real. Y comprendí, entonces, que el sentido de la vida no era un destino, sino un eco que resonaba en los corazones de quienes me habían amado y a quienes yo había amado, un eco que seguiría vibrando mucho después de que mi cuerpo dejara de existir. El sentido de la vida, al final, era el amor, el legado, la huella que dejamos en el corazón de los demás, y eso, pensé, era suficiente.